¡Ayuda! ¡Alguien me ayuda! Nunca imaginé que el odio pudiera sobrevivir tantos años sin agotarse. No era un odio explosivo de gritos o insultos constantes. Era algo peor, un desprecio frío constante que se filtraba en cada mirada, en cada silencio, en cada palabra cuidadosamente medida para humillar sin dejar pruebas. Desde el primer día supe que mi suegra no me quería. No fue una intuición vaga. Fue una certeza que se construyó gesto tras gesto, comentario tras comentario, como una herida que no sangra, pero nunca cierra. Para ella, yo era un error. Una equivocación que su hijo había cometido y que el tiempo, según creía, corregiría por sí solo. Nunca levantó la voz contra mí. No lo necesitaba. Su arma era la comparación, la ironía, el recordatorio constante de que yo no pertenecía a ese lugar. En reuniones familiares hablaba de otras mujeres, de otras vidas, de cómo deberían ser las cosas. Y siempre lo hacía mirándome solo al final, como si yo fuera la nota discordante de una melodía perfecta. Nadie decía nada. El silencio de los demás era su mejor aliado. Yo intenté ganarme su respeto. No su amor, porque entendí rápido que eso estaba fuera de mi alcance. Pero al menos respeto. Sonreí cuando dolía, bajé la cabeza cuando ardía, me tragué palabras que merecían salir. Pensé que con el tiempo, con paciencia, algo cambiaría. Me repetía que no valía la pena el conflicto, que el amor que yo sentía compensaría cualquier desprecio. Esa fue mi primera gran mentira. Porque el desprecio constante no se compensa, se acumula. Se queda. Se instala en el cuerpo. Ella nunca perdió la oportunidad de recordarme mi lugar. Comentarios sobre mi origen, sobre mi forma de hablar, sobre mi manera de criar. Siempre envueltos en una falsa preocupación. Lo digo por tu bien, decía. Alguien tiene que enseñarte. Y lo decía con esa tranquilidad que solo tiene quien se siente moralmente superior. Cada frase era una pequeña derrota. Cada reunión, una prueba de resistencia. Yo salía de su casa con el estómago cerrado y el corazón cansado, preguntándome en qué momento mi vida se convirtió en una lucha silenciosa por existir sin molestar. Lo más doloroso no era solo su odio, sino la normalidad con la que era aceptado. Como si fuera lógico. Como si yo realmente mereciera ese trato. Aprendí a moverme con cuidado, a no ocupar demasiado espacio, a no incomodar. Aprendí a pedir permiso incluso para cosas que no deberían pedirse. Y sin darme cuenta, empecé a desaparecer un poco cada día. No porque ella me borrara directamente, sino porque yo misma empecé a hacerlo para sobrevivir. En ese momento no lo sabía, pero todo lo que estaba viviendo era apenas el inicio de una historia que cambiaría para siempre la forma en que entendía el odio, la dignidad y el perdón. Nunca imaginé que llegaría el día en que esa misma mujer, tan orgullosa, tan distante, tan cruel en su silencio, dependería de mí para lo más básico. Nunca imaginé que el destino sería tan brutal en su forma de dar lecciones. Pero antes de llegar a ese punto, hubo años de desprecio, de humillación callada y de dolor acumulado. Y es ahí donde realmente comienza esta historia. Con el tiempo entendí que el desprecio no siempre necesita palabras nuevas para seguir hiriendo. Basta con repetir los mismos gestos, los mismos silencios, la misma mirada que te atraviesa como si no merecieras estar allí. Mi suegra convirtió esa repetición en una rutina. Cada visita era igual y al mismo tiempo distinta. Igual en el fondo, distinta en la forma en que lograba encontrar un nuevo detalle para recordarme que no estaba a la altura. Si no era mi forma de vestir, era mi manera de hablar. Si no era mi trabajo, era mi familia. Siempre había algo que corregir, algo que señalar, algo que me faltaba. Lo más difícil era que todo se hacía frente a los demás, pero sin testigos reales. Porque nadie intervenía. Nadie la frenaba. Su hijo, mi marido, bajaba la mirada o fingía no escuchar. A veces después me decía que exageraba, que así era ella, que no lo hacía con mala intención. Esa frase me dolía casi tanto como las humillaciones mismas. Porque me dejaba sola frente a su desprecio. Me hacía sentir que el problema era mi sensibilidad, no su crueldad. Y poco a poco empecé a creerlo. Había momentos especialmente duros. Cumpleaños, fiestas, reuniones familiares largas donde el tiempo parecía estirarse solo para que el malestar durara más.
Ella se sentaba en su lugar de siempre erguida, segura, como una reina en su trono doméstico. Desde allí controlaba todo. Opinaba sobre la comida, sobre la educación de los niños, sobre cómo deberían hacerse las cosas de verdad. Y cuando yo intentaba ayudar, cuando buscaba ser útil, encontraba su desaprobación inmediata. Un gesto, una corrección seca, una frase dicha en voz baja pero lo suficientemente clara para que yo la escuchara. Yo regresaba a casa agotada. No era cansancio físico, era algo más profundo. Un desgaste lento que se iba acumulando en el pecho. Me preguntaba por qué seguía yendo, por qué seguía exponiéndome a eso. Pero siempre encontraba la misma respuesta: por amor. Por mantener la familia unida. Por no ser la causa de un conflicto mayor. Esa idea me sostuvo durante mucho tiempo, aunque cada vez me costaba más. Porque amar no debería doler de esa manera constante, silenciosa, invisible para todos menos para quien lo vive. Hubo días en los que pensé en irme. En alejarme de todo aquello que me hacía sentir pequeña. Pero también había miedo. Miedo a romper, a decepcionar, a quedarme sola. Mi suegra parecía saberlo. Sabía que yo no reaccionaría. Y en esa certeza encontraba libertad para seguir. Su desprecio no era impulsivo, era estratégico. Se apoyaba en mi silencio, en mi necesidad de pertenecer, en mi esfuerzo por no incomodar. Con el paso de los años, aprendí a endurecerme un poco. No lo suficiente para enfrentarla, pero sí para resistir. Me volví más callada, más reservada. Dejé de contar cosas de mi vida. Dejé de esperar aprobación. Pero aún así, el daño ya estaba hecho. Porque aunque uno aprenda a soportar, eso no significa que deje de doler. Solo significa que aprende a cargar con el dolor de otra manera. Y sin saberlo, estaba acumulando una fuerza silenciosa que algún día sería puesta a prueba de la forma más inesperada. El desgaste no siempre se manifiesta con lágrimas. A veces aparece como una quietud peligrosa, una aceptación que no trae paz, sino resignación. Yo había llegado a ese punto. Ya no esperaba nada de ella. Ni una palabra amable, ni un gesto de reconocimiento. Me limité a existir en su presencia con la mínima fricción posible. Era una forma de supervivencia. Sin embargo, esa calma aparente tenía un precio, estaba dejando de ser yo misma para no provocar su desprecio. Y cuando alguien empieza a borrarse para encajar, el daño ya es profundo. Mi marido seguía sin intervenir. No porque no viera lo que pasaba, sino porque había aprendido a convivir con ello desde niño. Para él, ese trato era normal. Era su carácter. Y yo, al aceptar esa explicación durante tanto tiempo, me convertí en parte del problema. No por culpa, sino por cansancio. Porque llega un momento en que uno se cansa de explicar lo evidente. De pedir que lo básico sea respetado. De esperar que alguien te defienda cuando tú ya no tienes fuerzas. Las conversaciones con ella eran breves y tensas. Nunca directas. Nunca sinceras. Todo estaba cargado de doble sentido. Si yo hacía algo bien, el silencio era absoluto. Si cometía el más mínimo error, se convertía en una lección pública. Esa asimetría me fue enseñando que para ella, yo no era una persona, sino una falla que debía ser corregida. Y corregir, en su lógica, implicaba humillar. Siempre con elegancia. Siempre con una sonrisa leve. Siempre sin dejar rastros claros de crueldad. Con el tiempo empecé a notar algo más inquietante, su cuerpo comenzaba a fallar. Pequeños olvidos, torpezas leves, dolores que antes no tenía. Ella los minimizaba, como minimizaba todo lo que la mostrara vulnerable. Su orgullo no le permitía aceptar límites. Seguía imponiéndose, corrigiendo, juzgando. Pero algo estaba cambiando. No en su actitud, sino en su fortaleza. Y aunque en ese momento no le di importancia, el destino ya estaba moviendo piezas en silencio. Recuerdo un día en particular. Una reunión familiar más larga de lo habitual. Ella estaba más irritable que de costumbre. Todo le molestaba. Todo estaba mal. Yo sentía esa presión conocida en el pecho, esa mezcla de cansancio y tristeza que ya se había vuelto habitual. En un momento me miró con desprecio abierto, sin cuidado, sin disimulo. Fue breve pero claro.
Y por primera vez, en lugar de bajar la mirada, la sostuve. No dije nada. No hice nada. Pero algo cambió en mí. Entendí que no podía seguir así para siempre. Que resistir no era vivir. Esa noche, al volver a casa, sentí un presentimiento extraño. No de peligro inmediato, sino de cierre. Como si una etapa estuviera llegando a su fin, aunque no sabía cómo ni cuándo. Me acosté con esa sensación incómoda de que algo estaba por romperse. No en mi relación con ella, que ya estaba quebrada desde hacía tiempo, sino en la estructura misma que le permitía ser intocable. El odio sostenido en el orgullo no suele prever la fragilidad. Y cuando esa fragilidad aparece, todo cambia. Yo aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de mi vida. Una que no tendría que ver con soportar humillaciones, sino con decidir qué tipo de persona quería ser cuando el poder cambiara de manos. Porque el destino, a veces, no castiga. Coloca a las personas frente a un espejo del que ya no pueden escapar. El accidente no llegó como una advertencia. Llegó como llegan casi todas las tragedias, de forma absurda, cotidiana, sin dramatismo previo. Una llamada a mitad del día. Una voz nerviosa al otro lado. Unas pocas palabras que no parecían reales. Mi suegra había caído. Un resbalón simple, dijeron. Pero nada fue simple después de eso. El cuerpo que durante años se sostuvo erguido, firme, dominante, de pronto ya no respondía igual. Y el orgullo, ese que había sido su escudo, empezó a quebrarse junto con los huesos. Cuando la vi en el hospital, casi no la reconocí. Estaba allí inmóvil, rodeada de máquinas, con el rostro pálido y la mirada perdida. Por primera vez no tenía control sobre nada. No podía decidir, no podía corregir, no podía juzgar. Y ese contraste fue brutal. No sentí satisfacción. No sentí alivio. Sentí una confusión profunda. Porque una parte de mí recordaba cada humillación, cada desprecio, cada silencio que me había dejado sola. Y otra parte veía a una mujer frágil, dependiente, asustada. Ambas imágenes existían al mismo tiempo, y ninguna anulaba a la otra. La familia se movilizó rápido. Médicos, decisiones, papeles, turnos. Todos hablaban de cuidados, de rehabilitación, de lo que vendría después. Nadie sabía cuánto tiempo estaría así. Nadie sabía si volvería a caminar como antes. Y en medio de ese caos, surgió una pregunta que nadie formuló en voz alta, pero que todos pensaron: ¿quién se haría cargo? Porque cuidar no es solo estar presente. Es quedarse cuando el cansancio llega. Es hacerse cargo de lo que incomoda. Y ahí de pronto el silencio volvió a aparecer. Mi marido estaba desbordado. La veía como nunca antes, pequeña, dependiente, vulnerable. Yo observaba todo desde un lugar extraño. No era indiferencia, tampoco compasión inmediata. Era una pausa. Una suspensión emocional. Como si mi cuerpo necesitara tiempo para entender que se me estaba pidiendo ahora. Porque el destino no solo había cambiado su lugar. También estaba poniendo a prueba el mío. Cuando llegó el momento de hablar de cuidados diarios, nadie me miró directamente. Pero todas las miradas pasaron por mí. Era lógico, dijeron. Yo tenía más tiempo. Yo estaba en casa. Yo sabía organizarme. La ironía era insoportable. Durante años fui invisible e incómoda, tolerada. Y ahora, de pronto, era necesaria. No por amor, no por respeto, sino por conveniencia. Aceptar significaba entrar en un terreno que nunca había elegido. Negarme significaba cargar con una culpa que no me pertenecía. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo vivido. En cada humillación tragada. En cada silencio aceptado. Y también pensé en la mujer que yacía en una cama sin poder moverse, sin poder valerse por sí misma. El poder había cambiado de manos, pero no sabía aún qué iba a hacer con él. Porque cuidar también es una forma de poder. Y usarlo define quién eres, no quién fue el otro. Al amanecer, tomé una decisión. No fue heroica. No fue generosa. Fue humana, dolorosamente humana. Acepté quedarme. Acepté cuidar. No porque olvidara el pasado,
sino porque entendí que este nuevo capítulo no tenía que ver con ella solamente. Tenía que ver conmigo. Con el límite entre el rencor y la dignidad. Con la pregunta que empezaba a tomar forma en mi interior: ¿puede alguien que te odió aprender algo cuando depende de tus manos? Ahí terminó una etapa de mi vida. Y comenzó otra mucho más dura. Porque lo que venía no eran palabras hirientes ni miradas de desprecio. Lo que venía era el silencio incómodo de la dependencia. La intimidad forzada. La caída total del orgullo. Y yo estaría allí para verlo todo. El cuidado no comenzó de forma dramática. No hubo discursos ni promesas solemnes. Comenzó con tareas pequeñas, casi técnicas, que pronto se volvieron inevitables. Ayudarla a incorporarse. Alcanzarle un vaso de agua. Ajustar una almohada. Cosas simples que sin embargo cargaban un peso simbólico enorme. Cada gesto me recordaba lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días en que mi sola presencia parecía molestarle. Ahora dependía de mí incluso para lo más básico, y esa dependencia no venía acompañada de gratitud, sino de una incomodidad densa, difícil de nombrar. Los primeros días fueron silenciosos. Un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio del desprecio, sino el de la vergüenza. Ella evitaba mirarme directamente. Sus palabras eran escasas, medidas, casi siempre necesarias. No había disculpas. Tampoco reproches. Solo una tensión constante, como si ambos estuviéramos midiendo cada movimiento para no romper algo frágil. Yo cumplía con lo que había aceptado, pero por dentro sentía una mezcla confusa de cansancio, resentimiento y una compasión que me sorprendía a mí misma. La rutina se instaló rápido. Horarios, medicamentos, controles médicos. El cuerpo que antes imponía reglas ahora necesitaba ayuda para obedecerlas. Y en esa rutina apareció lo inevitable. El día en que ya no pudo valerse sola para ir al baño. El momento en que su orgullo chocó de frente con la realidad. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían: había cruzado un límite del que no se vuelve igual. Y yo estaba allí. Recuerdo perfectamente la primera vez que tuve que ayudarla de esa manera. No fue una escena larga ni exagerada. Fue breve, torpe e incómoda. Ella tenía la mirada fija en un punto indefinido, como si no quisiera estar allí. Yo sentía las manos temblar, no por asco, sino por la carga emocional de ese instante. La mujer que durante años me había hecho sentir inferior ahora estaba completamente indefensa frente a mí. Y ese contraste me atravesó de una forma que no supe explicar. No hubo palabras. No las necesitábamos. El silencio hablaba por nosotras. En ese silencio estaban todos los años anteriores, todas las humillaciones, todas las frases dichas con falsa superioridad. Pero también estaba algo nuevo, inesperado: la fragilidad humana sin máscaras. Yo podría haber sido dura. Podría haber hecho sentir cada segundo de dependencia como una revancha silenciosa. Nadie me habría juzgado por ello. Y sin embargo, no lo hice. No porque fuera mejor, sino porque entendí que ese momento no me pertenecía solo a mí. Era una prueba. Una que el rencor no podía pasar sin dejarme vacía. A partir de ahí, el cuidado se volvió más intenso. Más íntimo. Más agotador. Cada día implicaba un nuevo desafío, una nueva barrera del orgullo que caía. Para ella, era una humillación constante. Para mí, una confrontación diaria con mi propio dolor. Porque cuidar a quien te odió no borra el pasado. Lo pone frente a ti con más claridad que nunca. Y cada gesto de cuidado se convertía en una pregunta silenciosa: ¿hasta dónde puede llegar la dignidad cuando el recuerdo del daño sigue vivo? Ese fue solo el comienzo. Porque lo que vendría después no sería más fácil. El cuerpo puede acostumbrarse al cansancio, pero el alma no se acostumbra tan rápido a la inversión de poder. Y en esa convivencia forzada, algo empezó a cambiar, lentamente en ambas. No de forma visible. No de forma inmediata. Pero lo suficiente como para que la historia tomara un rumbo que ninguna de las dos habría imaginado. Con el paso de los días, el cuidado dejó de ser una excepción y se convirtió en una carga constante. Ya no eran solo momentos puntuales, sino una presencia permanente que organizaba toda mi vida.
Me despertaba pensando en lo que necesitaba, en cómo moverla sin lastimarla, en cómo mantener la calma cuando el cansancio amenazaba con desbordarse. Cada día era igual al anterior y al mismo tiempo más pesado. Porque el cuerpo se acostumbra al esfuerzo, pero la memoria no se acostumbra al dolor que arrastra. Ella seguía sin decir nada. No pedía ayuda, la recibía. No agradecía, aceptaba. Y esa aceptación silenciosa era, en sí misma, un castigo para su orgullo. Había momentos en los que su mirada se endurecía, como si quisiera recuperar el control perdido a través de la distancia emocional. En otros la veía perderse en pensamientos que no compartía. Yo estaba allí, pero seguía siendo una presencia incómoda, incluso ahora. La diferencia era que ya no podía ignorarme. Había gestos que la delataban. La rigidez con la que tensaba el cuerpo cuando debía ser limpiada. La forma en que apretaba los labios para no emitir ningún sonido. Cada movimiento era una negociación interna entre la necesidad y la humillación. Y yo sentía ese peso en mis manos. No era solo el cuerpo lo que sostenía, era toda una historia de desprecio que ahora se manifestaba en silencio. A veces pensaba que si hubiera sido otra persona, si hubiera sido alguien a quien ella respetara, todo sería distinto. Esa idea me atravesaba con una mezcla amarga de tristeza y comprensión tardía. Mi marido intentaba ayudar cuando podía, pero su presencia era intermitente. La carga real recaía sobre mí. Y aunque nadie lo decía explícitamente, todos parecían asumir que era lo natural. Yo ya estaba acostumbrada a asumir lo que otros no querían cargar. Esa repetición era lo que más dolía. Porque incluso en este nuevo escenario, mi papel seguía siendo el de sostener, el de adaptarme, el de no incomodar. La diferencia era que ahora el desgaste era físico y emocional al mismo tiempo. Hubo noches en las que lloré en silencio, encerrada en el baño, para que nadie me escuchara. No lloraba solo por el cansancio, sino por la injusticia acumulada. Por haber sido despreciada cuando no necesitaban nada de mí y requerida cuando ya no tenían opción. Esa contradicción me quemaba por dentro. Y sin embargo, al volver a la habitación, retomaba el cuidado con una calma que yo misma no entendía. Era como si algo dentro de mí se negara a convertirse en aquello que tanto me había herido. Poco a poco empecé a notar cambios mínimos. No en sus palabras, sino en su forma de mirarme. Miradas breves, rápidas, casi furtivas, como si quisiera comprobar algo y no se atreviera a hacerlo abiertamente. No eran gestos de cariño ni de arrepentimiento, pero tampoco eran los de antes. Había algo nuevo, una grieta en la dureza que la había definido durante años. Y esa grieta, aunque pequeña, tenía un peso enorme. Porque demostraba que incluso el orgullo más rígido empieza a ceder cuando la dependencia se vuelve total. Aún así, el cuidado no se volvió más fácil. Al contrario. Cada día exigía más paciencia, más resistencia, más control emocional. Y en ese proceso, yo empezaba a sentir que estaba cruzando mis propios límites. No sabía cuánto tiempo podría sostener esa situación sin romperme. Pero tampoco sabía cómo detenerla. Porque una vez que aceptas cuidar, retirarte parece una crueldad. Y yo no quería convertirme en aquello que me había destruido. Este bloque marca un punto crucial, el momento en que el cansancio deja de ser solo físico y se transforma en una pregunta moral. ¿Hasta dónde es justo dar cuando nunca se recibió? ¿Hasta dónde el cuidado es un acto de humanidad y no una obligación impuesta por la culpa ajena? Si llegaste hasta aquí, no te vayas. Lo que viene a continuación lleva esta tensión a un nivel aún más profundo, donde el silencio empieza a romperse y las verdades, por fin, amenazan con salir a la superficie. El silencio no puede sostenerlo todo para siempre. Llega un momento en que incluso el orgullo más rígido se agrieta, no por voluntad, sino por agotamiento. Ese momento llegó una tarde cualquiera, sin preparación. Yo estaba ayudándola a cambiarse, siguiendo la rutina ya conocida, cuando de pronto sentí su cuerpo tensarse de una forma distinta. No era resistencia. Era vergüenza desnuda. Sus manos temblaban. Su respiración se volvió irregular. Y por primera vez desde el accidente levantó la mirada y me sostuvo los ojos. No dijo mi nombre. Nunca lo decía. Pero en ese instante sus labios se movieron como si fuera a hacerlo. Se detuvo. Tragó saliva. Y luego habló con una voz tan baja que casi no la reconocí.
No fue una disculpa clara. No fue una confesión directa. Fue algo peor y más honesto, un reconocimiento torpe de su propia caída. Dijo que nunca imaginó terminar así. Que jamás pensó depender de mí. Y en esa frase, sin darse cuenta, estaba diciendo mucho más de lo que pretendía. Yo no respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que cualquier palabra podía romper algo frágil. En ese momento el poder ya no estaba en su orgullo ni en mi resentimiento. Estaba en el silencio compartido. En la intimidad forzada de una situación que ninguna de las dos había elegido. Y ahí comprendí algo doloroso: su odio nunca fue fortaleza. Fue miedo. Miedo a perder control, a perder estatus, a verse reflejada en alguien a quien había despreciado para no reconocerse. A partir de ese día, algo cambió. No de forma visible para los demás, pero sí entre nosotras. Ella empezó a hablar más. Poco. Fragmentos. Comentarios breves sobre su pasado, sobre decisiones que había tomado creyendo que eran correctas. No pedía perdón. Todavía no. Pero ya no se escondía detrás del silencio absoluto. Y yo, al escucharla, sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza. Porque entender no borra el daño. Solo lo vuelve más complejo. Hubo un momento especialmente duro. Una noche en que el cansancio me venció y mis manos ya no respondían con la misma precisión. Ella lo notó. Por primera vez fue ella quien preguntó si yo estaba bien. La pregunta fue simple, casi insignificante. Pero me atravesó como una confesión tardía. Porque durante años nadie me había preguntado eso en su presencia. Yo era la que debía estar siempre bien, siempre disponible, siempre resistente. Escuchar esa pregunta fue como abrir una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. No lloré frente a ella. No porque no quisiera, sino porque entendí que ese no era el momento. Mi dolor necesitaba otro espacio. Pero algo dentro de mí se acomodó de una forma distinta. No era perdón. Tampoco reconciliación. Era la certeza de que la inversión de poder ya no podía ignorarse. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Y ese conocimiento compartido era más incómodo que cualquier discusión. La familia empezó a notar cambios. No sabían decir exactamente cuáles, pero percibían una tensión diferente. Menos hostil. Más pesada. Como si algo importante estuviera suspendido en el aire. Nadie se atrevía a preguntar. Porque preguntar implicaba abrir una conversación para la que no estaban preparados. Y así el cuidado continuó, pero ya no era solo físico. Se había convertido en un proceso emocional profundo, lento, desgastante. Este bloque marca el momento en que la historia deja de ser solo sobre resistencia y empieza a ser sobre confrontación interna. No una confrontación ruidosa, sino una silenciosa, que obliga a mirar de frente lo que se fue acumulando durante años. Si llegaste hasta aquí, no te detengas. Lo que viene a continuación empuja esta relación al límite, donde el cuidado deja de ser solo un acto y se convierte en una decisión moral que ya no puede sostenerse sin consecuencias. El cansancio no siempre avisa antes de romper. A veces se acumula en silencio hasta que el cuerpo empieza a fallar sin pedir permiso. Mis manos dolían constantemente. Mi espalda se resentía. Dormía poco y mal. Pero lo peor no era el dolor físico, sino la sensación de estar atrapada en una obligación que nadie se atrevía a nombrar como tal. Cuidar se había convertido en una exigencia moral implícita. Si yo flaqueaba, parecía que fallaba como persona. Y esa presión invisible era tan pesada como el propio cuidado. Ella lo notaba. Aunque no decía nada, percibía mi agotamiento. Su dependencia ya no era solo una realidad física, sino una carga emocional que empezaba a pesarle de otra forma. Había momentos en los que parecía querer decir algo y no se atrevía. Otros en los que su mirada se llenaba de una mezcla incómoda de culpa y orgullo herido. La fragilidad había abierto una fisura, pero el carácter seguía resistiéndose a caer del todo. Y esa resistencia nos mantenía a ambas en un equilibrio frágil, siempre a punto de quebrarse. Una tarde, después de una jornada especialmente dura, sentí que no podía más. No fue un arrebato. Fue una certeza tranquila y aterradora al mismo tiempo.
Me senté en la cocina, sola, y entendí que seguir así me iba a destruir. No de inmediato, no de forma visible, pero sí de manera constante. Pensé en todo lo que había soportado durante años. En cómo el cuidado había llegado a mi vida no como una elección libre, sino como una consecuencia inevitable de haber sido siempre la que se adaptaba. Y por primera vez me permití considerar una posibilidad que hasta entonces había rechazado, poner un límite. Esa noche hablé con mi marido. No fue una conversación larga ni cargada de reproches. Fue honesta, cansada, definitiva. Le dije que no podía seguir sola con todo. Que necesitaba apoyo real, no promesas vagas. Que el cuidado no podía recaer únicamente sobre mí como si fuera una extensión natural de mi rol. Él escuchó en silencio, sorprendido por una firmeza que quizá nunca había visto en mí. No discutió. No minimizó. Por primera vez entendió que lo que estaba ocurriendo no era solo un problema logístico, sino una deuda emocional acumulada durante años. Al día siguiente algo cambió en el ambiente. No porque las circunstancias fueran distintas, sino porque la tensión había sido nombrada, aunque fuera parcialmente. Ella percibió ese cambio de inmediato. Me observaba con atención, como si intuyera que estaba a punto de perder algo más que movilidad. Y en cierto modo, así era. El control que había ejercido durante toda su vida ya no tenía lugar en ese escenario. Dependía de mí sí, pero yo ya no estaba dispuesta a desaparecer para sostenerla. Ese fue uno de los momentos más difíciles. Porque poner un límite no significaba abandonar. Significaba cuidar sin anularme. Y esa diferencia, aunque sutil, era enorme. Empecé a delegar tareas. A exigir turnos. A pedir ayuda sin disculparme. Cada pequeño acto de afirmación era una batalla interna contra años de silencios aceptados. Y aunque el cuidado continuaba, ya no era el mismo. Había una nueva tensión, una que obligaba a todos a mirar lo que antes se daba por sentado. Ella reaccionó con una mezcla de temor y desconcierto. No estaba acostumbrada a perder ese tipo de poder. Pero tampoco podía ignorar que algo esencial había cambiado. Yo ya no era solo la cuidadora silenciosa. Era una persona con límites. Y ese reconocimiento, aunque nunca se expresara en palabras claras, alteró profundamente nuestra relación. Este bloque marca el momento en que la historia se acerca a su núcleo más doloroso. Porque cuidar no es solo un acto físico, es una negociación constante entre el pasado y el presente. Y cuando el pasado pesa tanto, cada límite se siente como una traición. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. El siguiente bloque lleva esta tensión al punto donde ya no será posible seguir sin enfrentar la verdad completa. El momento llegó sin aviso, como todo lo verdaderamente definitivo. No hubo preparación emocional posible para lo que ocurrió aquella madrugada. Su cuerpo ya no respondía como antes. La medicación, el cansancio acumulado, la fragilidad creciente, todo confluyó en una escena que jamás imaginé vivir con ella. La llamé por su nombre cuando escuché un sonido extraño desde la habitación. No respondió. Cuando entré, lo entendí de inmediato. Había perdido por completo el control de su propio cuerpo. No apartó la mirada esta vez. No pudo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla imposible de sostener, vergüenza, miedo, humillación absoluta. El orgullo que la había definido durante toda su vida se derrumbó en silencio. No dijo nada. No pidió ayuda. Pero su cuerpo ya había hablado por ella. Y yo estaba allí, frente a una realidad que no admitía distancia ni postergación. Era ahora o nunca. La ayudé con movimientos lentos, cuidadosos, casi rituales. No porque quisiera suavizar la escena, sino porque cada gesto tenía un peso que me atravesaba por dentro. Cambiar sus faldas no fue solo un acto físico. Fue una inversión total del poder que durante años había marcado nuestra relación. Cada vez que limpiaba, cada vez que acomodaba su cuerpo frágil, sentía el pasado respirándome en la nuca. Las humillaciones. Los silencios. El desprecio. Todo estaba allí observando, esperando una reacción. Ella comenzó a llorar. No en voz alta. Lloraba con el cuerpo entero, con esa sacudida silenciosa que no busca consuelo porque ya no lo espera. Yo podría haberme endurecido.
Podría haber dejado que esa escena fuera una forma de justicia tardía. Pero no lo hice. No porque fuera más fuerte que el dolor, sino porque entendí algo brutal: si cruzaba esa línea, ya no habría regreso para mí. No quería convertirme en aquello que tanto me había destruido. Cuando terminé, se quedó inmóvil. No me miró. No habló. El silencio que quedó fue distinto a todos los anteriores. No era desprecio. No era resistencia. Era derrota. Una derrota que no humilla por venganza, sino que expone la fragilidad humana sin filtros. Yo salí de la habitación con las manos temblando y el pecho apretado. Me apoyé en la pared del pasillo y respiré hondo, intentando entender qué acababa de pasar dentro de mí. Esa noche no dormí. No por el cansancio, sino por el impacto emocional. Cambiar sus faldas había sido más devastador que cualquier palabra que me hubiera dicho en el pasado. Porque había visto caer no solo su cuerpo, sino la imagen que ella misma había construido durante décadas. Y al hacerlo me había visto a mí misma desde un lugar nuevo. No como víctima. No como mártir. Sino como alguien que eligió la dignidad incluso cuando tenía el poder de herir. Al día siguiente algo se quebró definitivamente entre nosotras. No hubo disculpas. No hubo conversaciones profundas. Pero tampoco hubo más desprecio. La forma en que me miraba había cambiado. Ya no era superioridad. Era algo más cercano al reconocimiento silencioso. Tardío. Incómodo. Incompleto. Pero real. Y aunque ese cambio no borraba el pasado, lo transformaba en algo distinto. Algo que ya no podía ignorarse. Este fue el punto más bajo para ella. Y paradójicamente el punto más alto para mí en términos de claridad moral. Porque entendí que cuidar no significa olvidar ni justificar. Significa decidir quién eres cuando nadie te obliga a ser mejor. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. La próxima parte muestra cómo este momento redefine el vínculo, cómo el silencio se vuelve enseñanza y cómo el final de esta historia no ofrece consuelo fácil, pero sí una verdad que duele y libera. Después de aquella noche, nada volvió a ocupar su lugar anterior. No hubo un antes y un después marcado por palabras, sino por una transformación silenciosa que se instaló en cada gesto cotidiano. El cuidado continuó, pero ya no era el mismo. No porque se hubiera vuelto más fácil, sino porque ahora estaba atravesado por una verdad que ninguna de las dos podía ignorar. La humillación había alcanzado su punto máximo y con ella, se había derrumbado la distancia que durante años sostuvo su desprecio. Ella se volvió más callada. No en ese silencio altivo que conocía tan bien, sino en uno distinto, más frágil, casi contenido. Ya no corregía. Ya no opinaba sobre cómo debía hacerse nada. Observaba. Escuchaba. A veces parecía reunir fuerzas para decir algo y luego desistía. Yo la veía luchar consigo misma, con una identidad que se desmoronaba lentamente. Y aunque parte de mí sentía una amarga satisfacción al ver caer ese orgullo que tanto daño me había hecho, otra parte se sentía profundamente triste. Porque no hay victoria en presenciar la derrota total de otro ser humano. El cuidado diario se volvió más íntimo, más consciente. Cada gesto estaba cargado de memoria. Y esa memoria no siempre era amable. Había momentos en los que al ayudarla, recordaba frases exactas que me había dicho años atrás. Miradas que me habían reducido. Silencios que me habían dejado sola. Y aún así, mis manos seguían siendo firmes. No por obligación, sino por una decisión interna que ya no necesitaba justificarse. Yo sabía quién era en ese punto, y esa certeza me sostenía cuando el cansancio volvía a amenazar con romperme. Mi marido notó el cambio antes que nadie. No supo ponerle nombre, pero lo sintió. La casa estaba distinta. Más pesada. Más honesta. Él empezó a observar con otros ojos la relación entre nosotras. Tal vez por primera vez entendió la dimensión real de lo que yo había soportado durante años. No dijo nada de inmediato. Pero su forma de mirarme cambió. Ya no era la mujer que se adaptaba. Era alguien que había atravesado algo profundo y había salido distinta. Ella también comenzó a mirarme de otra manera. No con cariño. No con arrepentimiento explícito.
pero con una atención nueva, casi cuidadosa. Como si temiera herirme de nuevo, aunque ya no tuviera fuerzas para hacerlo. Esa inversión emocional era tan desconcertante como dolorosa. Porque el reconocimiento tardío no sana automáticamente las heridas. A veces solo las vuelve más visibles. Y yo tenía que aprender a convivir con eso sin permitir que me arrastrara hacia atrás. Hubo una mañana en que me pidió algo que nunca me había pedido antes, que me sentara a su lado unos minutos. No era una orden. No era una expectativa. Era una petición. Sencilla. Humilde. Me senté. No hablamos mucho. Apenas algunas frases sueltas sobre el día, sobre el clima, sobre cosas sin importancia. Pero en ese silencio compartido había más verdad que en años de convivencia forzada. Y esa verdad era incómoda para ambas. Este bloque marca el inicio de una etapa nueva, no de reconciliación, sino de humanidad expuesta. Ya no había máscaras útiles. Ni para ella ni para mí. El cuidado seguía siendo duro. El pasado seguía doliendo. Pero algo esencial había cambiado, ya no estaba sola con ese dolor. Y aunque eso no lo hacía desaparecer, lo volvía, al menos, compartido. Las palabras tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, no pidieron permiso. Surgieron una tarde en que el cansancio nos había dejado sin defensas. Yo estaba acomodando la habitación cuando ella habló sin mirarme, como si las frases no fueran para mí sino para el aire. Dijo que nunca supo cómo tratarme. Que siempre creyó que la dureza era una forma de proteger a su hijo. Que confundió autoridad con control y cuidado con desprecio. No usó la palabra perdón. No todavía. Pero cada frase llevaba el peso de una confesión tardía. Escucharla fue más difícil de lo que imaginé. No porque me sorprendiera lo que decía, sino porque ponía nombre a heridas que yo había aprendido a esconder incluso de mí misma. Cada recuerdo volvió con una claridad dolorosa, las comparaciones, las correcciones públicas, la sensación constante de no estar a la altura. Yo la escuchaba con el cuerpo tenso como si cualquier gesto pudiera desatar algo que no sabía si quería enfrentar. Y aún así, no la interrumpí. Había esperado demasiado para ese momento. Cuando terminé de acomodar, me senté frente a ella. No como cuidadora, sino como alguien que finalmente reclamaba un lugar. Le dije con una calma que no sabía que tenía, que sus palabras no borraban lo vivido. Que entender sus motivos no hacía menos real el daño. Que durante años me sentí pequeña en su presencia y sola en su casa. No hablé con rabia. Tampoco con indulgencia. Hablé con una verdad cansada, esa que aparece cuando ya no se espera nada a cambio. Ella me escuchó sin defenderse. Esa fue la primera señal de que algo había cambiado de verdad. No justificó. No minimizó. No desvió el tema. Solo escuchó. Y al hacerlo, su rostro se transformó en algo que nunca había visto, vulnerabilidad sin orgullo. Cuando finalmente dijo lo siento, no sonó a alivio ni a redención. Sonó a reconocimiento. A aceptación de una culpa que ya no podía negarse. Ese lo siento no produjo el efecto que muchos imaginan. No me liberó de golpe. No cerró el pasado. Pero abrió una puerta. Una pequeña. Una por la que entró algo parecido al descanso. No al perdón inmediato, sino a la posibilidad de dejar de sostener el resentimiento como única defensa. Le dije que no sabía si podía perdonarla. Que no era una decisión que pudiera tomar en ese instante. Y ella asintió como si entendiera que había cosas que no se negocian, ni siquiera desde la fragilidad. Después de esa conversación, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto, más liviano, pero también más expuesto. Como si todo lo que había estado oculto durante años ahora estuviera a la vista, sin maquillaje ni excusas. El cuidado continuó, pero ya no se apoyaba solo en la obligación. Había una conciencia nueva, una atención mutua que no existía antes. No era afecto. Era respeto tardío. Esa noche pensé mucho en el perdón. En cómo se exige a veces como un gesto inmediato, casi obligatorio, cuando el daño ha sido profundo. Entendí que perdonar no siempre es decir, está todo bien. A veces es simplemente dejar de vivir desde la herida. Y ese proceso no tiene plazos ni garantías.
Requiere tiempo, distancia interna y sobre todo, honestidad con uno mismo. Este bloque no ofrece una resolución clara, porque la vida rara vez la ofrece. Pero marca un punto decisivo, el momento en que el pasado deja de ser un fantasma silencioso y se convierte en una verdad compartida. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. Lo que sigue muestra cómo esta verdad transforma el vínculo de una forma inesperada y cómo el cuidado, lejos de terminar, adquiere un significado nuevo y dolorosamente humano. Después de decir lo que nunca había sido dicho, la convivencia cambió de textura. No se volvió fácil ni liviana, pero dejó de ser hostil. El cuidado seguía exigiendo todo de mí, tiempo, cuerpo, paciencia. Sin embargo, ahora había una conciencia distinta flotando en el ambiente. Cada gesto estaba cargado de una atención nueva, casi cuidadosa, como si ambas supiéramos que cualquier palabra mal colocada podía reabrir heridas que ya estaban demasiado expuestas. Ella empezó a observarme con una mezcla de respeto y temor. Respeto por lo que había hecho y seguía haciendo. Temor por haber entendido, finalmente, que había cruzado límites irreparables. No volvió a corregirme. No volvió a opinar sobre mi forma de hacer las cosas. Cuando necesitaba algo, lo pedía. No como una orden, sino como una solicitud frágil. Ese cambio, aunque silencioso, era profundo. Porque no venía de una estrategia, sino de una caída total del orgullo que durante años la sostuvo. Yo, por mi parte, me descubrí en un lugar inesperado. No sentía odio. Tampoco amor. Sentía algo más complejo, una humanidad incómoda. La veía tal como era ahora, sin el poder que la protegía, sin el personaje que había construido. Y esa visión no me devolvía todo lo que había perdido, pero me devolvía algo importante, la certeza de que no estaba equivocada. De que el daño había sido real. De que mi dolor había tenido sentido. Hubo días en los que el perdón parecía posible. No como una absolución total, sino como un descanso interno. Otros días, en cambio, el recuerdo de una frase antigua, de una humillación concreta, volvía con fuerza y me cerraba por dentro. Aprendí que el perdón no es una línea recta. Es un movimiento irregular, lleno de avances y retrocesos. Y aceptar eso fue en sí mismo una forma de cuidado hacia mí. Ella lo percibía. A veces intentaba acercarse con palabras torpes, comentarios breves que buscaban reparar algo sin saber cómo. Otras veces se retraía, consciente de que ya no tenía derecho a exigir cercanía. Esa tensión hacía que el vínculo fuera frágil, pero auténtico. No se sostenía en apariencias, sino en una verdad incómoda compartida. Y esa autenticidad, aunque dolorosa, era más honesta que cualquier cordialidad falsa del pasado. Mi marido también empezó a ocupar un lugar distinto. Ya no observaba desde la distancia. Empezó a involucrarse no solo en el cuidado físico, sino en el reconocimiento del daño que se había producido durante años. Hubo conversaciones difíciles, silencios largos, miradas que decían más que las palabras. Por primera vez sentí que no cargaba sola con todo. Esa compañía tardía no borraba el pasado, pero aliviaba el presente. Este bloque muestra algo que rara vez se dice en voz alta, que no todas las historias de redención son limpias ni completas. Que a veces el perdón convive con el recuerdo del daño. Que cuidar a quien te hirió no te convierte automáticamente en alguien mejor, pero sí te enfrenta a decisiones profundas sobre quién quieres ser. Y en esa elección diaria, yo empezaba a encontrar una forma nueva de dignidad. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. Lo que sigue lleva esta relación a un momento decisivo, donde el tiempo empieza a agotarse y la pregunta ya no es si se puede perdonar, sino qué sentido tiene hacerlo cuando el final se acerca. El tiempo empezó a volverse distinto. No avanzaba con la misma velocidad de antes. Cada día parecía más denso, más pesado, como si anunciara sin palabras que algo se estaba agotando. Su cuerpo ya no respondía ni siquiera a los pequeños avances que al principio daban esperanza. La rehabilitación se volvió limitada. Los médicos hablaban con cautela. Nadie decía la palabra final, pero todos la pensaban. Y en ese silencio anticipado, el cuidado adquirió un peso definitivo. Ella lo sabía. No preguntaba por el futuro. Preguntaba por cosas pequeñas, la hora, el clima, si había salido el sol. Preguntas que no buscaban información, sino compañía. Yo respondía siempre, aunque a veces mi voz temblaba.
Porque entender que el final se acerca no es un acto racional, es una experiencia física. Se siente en el pecho, en la forma en que el aire parece más pesado, en la necesidad de estar presente incluso cuando duele. El cuidado se volvió más lento, más delicado. Cada movimiento era una despedida silenciosa. Al ayudarla sentía una mezcla de ternura y cansancio que nunca había experimentado. No era compasión pura, tampoco obligación. Era algo más profundo, la aceptación de una realidad que ya no se podía corregir. Y en esa aceptación, el pasado empezó a perder fuerza. No porque se hubiera resuelto, sino porque ya no tenía el mismo peso frente a la fragilidad absoluta. Hubo una noche en particular en la que me pidió que no apagara la luz. No dijo por qué. No hizo falta preguntar. Me senté a su lado como tantas otras veces, pero esa vez el silencio era distinto. Más lleno. Más definitivo. Me miró durante un largo rato y con una voz casi irreconocible, dijo que había tenido miedo toda su vida. Miedo de perder, miedo de equivocarse, miedo de no ser suficiente. Entendí entonces que su dureza había sido una armadura mal construida. Una que terminó dejándola sola cuando más necesitaba apoyo. No respondí con discursos. Solo tomé su mano. Ese gesto sencillo contenía más verdad que cualquier explicación. No era perdón total. No era olvido. Era presencia. Y a veces, estar presente es la forma más honesta de cerrar una historia que nunca fue justa. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No alivio, pero sí una calma extraña, como si hubiera dejado de luchar contra lo inevitable. Mi marido entró en la habitación más tarde. Nos vio así en silencio y entendió que había llegado a un punto del que no se vuelve igual. No dijo nada. Se quedó allí acompañando. Por primera vez éramos 3 personas compartiendo la misma fragilidad, sin jerarquías, sin reproches pendientes. El poder había desaparecido. Solo quedaba lo humano. Este bloque marca el momento en que el tiempo deja de ser una promesa y se convierte en límite. Donde las cuentas ya no se saldan con palabras, sino con gestos. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. El siguiente bloque enfrenta la pregunta final de esta historia, que queda cuando el daño fue reconocido, el orgullo cayó y el final se vuelve inevitable. El final no llegó con dramatismo. Llegó con una quietud que resultó aún más difícil de soportar. Su respiración se volvió irregular, como si cada inhalación fuera una decisión consciente. Yo estaba allí, sentada a su lado, sosteniendo una mano que ya no tenía fuerza para apretar la mía. En ese silencio cargado, entendí que todo lo que había quedado pendiente ya no tendría otra oportunidad. No habría más conversaciones reparadoras ni confesiones tardías. Solo ese instante compartido, frágil y definitivo. Ella me miró una última vez con claridad. No dijo mi nombre. No necesitaba hacerlo. Sus ojos dijeron lo que sus palabras nunca supieron construir. Había gratitud, había tristeza, había algo parecido al arrepentimiento. Y también había alivio. Alivio de haber sido cuidada cuando ya no tenía nada que ofrecer a cambio. En ese intercambio desigual, su orgullo finalmente se rindió por completo. Y yo, al presenciarlo, sentí una mezcla de dolor y paz que nunca había experimentado antes. Cuando todo terminó, no lloré de inmediato. Me quedé allí inmóvil, intentando comprender cómo una relación tan marcada por el odio había terminado en un acto tan íntimo y humano. El pasado no desapareció. No se borró con su último aliento. Pero perdió su filo. Ya no era una herida abierta, era una cicatriz profunda, visible, pero estable. Entendí entonces que el perdón no siempre llega como un gesto consciente. A veces llega como una consecuencia silenciosa de haber elegido la dignidad una y otra vez. Mi marido lloró por ambos. Por su madre y por la historia que nunca supo enfrentar a tiempo. Yo lo abracé sin palabras. No hacía falta decir nada. El dolor compartido tenía un peso distinto, más honesto. Ya no estaba sola con lo vivido. Y esa compañía tardía, aunque no reparara todo, cambiaba la forma en que el recuerdo se asentaría en mí. Los días siguientes fueron extraños. La casa se vació de rutinas, de horarios, de cuidados. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ya no estaba cargado de tensión ni de espera. Era un silencio de cierre.
De duelo. De reorganización interna. Yo caminaba por los mismos espacios donde había pasado noches enteras cuidando, y cada rincón guardaba una memoria. Algunas dolían. Otras, sorprendentemente, reconfortaban. Me di cuenta de que había cambiado de forma irreversible. No me sentía más fuerte en el sentido heroico. Me sentía más clara. Más consciente de mis límites. Más segura de quién soy cuando nadie está mirando. Cuidar a quien me odió no me convirtió en santa. Me convirtió en alguien que eligió no reproducir el daño recibido. Y esa elección, aunque costosa, me devolvió algo que había perdido durante años, el respeto por mí misma. Este bloque cierra una etapa fundamental de la historia. La del cuidado, la confrontación y la despedida. Lo que viene después no es menos importante, pero sí distinto. Es el tiempo posterior. El eco de todo lo vivido. La pregunta que queda flotando cuando el ruido se apaga: ¿qué hacemos con una historia que empezó con desprecio y terminó en humanidad? Si llegaste hasta aquí, no te vayas. La parte 04 aborda ese después. El sentido que se construye cuando ya no hay nadie a quien cuidar, pero sí una vida que debe seguir adelante con todo lo aprendido. Después de la despedida, llegó el vacío. No un vacío ruidoso, sino uno silencioso, persistente, que ocupaba los mismos espacios donde antes había rutina y urgencia. Ya no había horarios de medicamentos ni pasos contenidos en la madrugada. Ya no había respiraciones que vigilar ni luces que dejar encendidas por miedo. El cuidado que durante tanto tiempo había organizado mi vida, desapareció de un día para otro. Y con él apareció una pregunta que no sabía cómo responder: ¿quién soy ahora que ya no tengo a quien sostener? El duelo no fue inmediato. Primero vino una especie de alivio culpable. Dormir una noche completa. Levantarme sin esa presión constante en el pecho. Sentir el cuerpo descansar. Ese alivio me asustó. Me hizo dudar de mí misma. Me pregunté si era una mala persona por sentirlo. Pero con el paso de los días entendí que no era alivio por su ausencia, sino por el fin de una lucha silenciosa que me había consumido durante años. Reconocer eso no me hizo menos humana, me hizo honesta. La casa parecía distinta. Más grande. Más fría. Cada objeto conservaba una memoria. El sillón donde pasé tantas horas. La habitación que todavía olía a hospital. Caminaba por esos espacios con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertar recuerdos demasiado intensos. Y aún así, no huía. Sabía que necesitaba atravesar ese silencio para entender lo que había vivido. Porque cerrar una historia no significa olvidarla, significa darle un lugar que no duela cada vez que se la recuerda. Mi marido también estaba cambiando. Lo veía procesar una mezcla compleja de pérdida y culpa. Pérdida por su madre. Culpa por no haber intervenido antes, por no haber visto, por haber normalizado cosas que nunca debieron ser normales. Hablábamos poco, pero cuando lo hacíamos, no había reproches. Había una comprensión tardía que nos unía desde otro lugar. Más frágil. Más honesto. Ambos sabíamos que nuestra relación también había pasado por una prueba profunda y que nada volvería a ser exactamente igual. Yo empecé a recuperar partes de mí que había dejado en pausa durante años. Volví a hacer cosas simples sin sentir que estaba abandonando a alguien. Salir a caminar. Leer sin interrupciones. Mirar el cielo sin pensar en lo que vendría después. Esas pequeñas libertades no borraban el dolor, pero me recordaban que mi vida no había terminado con el cuidado. Que todavía había espacio para reconstruir, aunque no supiera aún cómo. A veces el recuerdo de ella volvía con fuerza. No el de la mujer orgullosa y cruel del pasado, sino el de la fragilidad final. Esa imagen me producía una tristeza distinta, más serena. Ya no sentía rabia. Tampoco una compasión idealizada. Sentía algo más complejo, la aceptación de una historia que fue injusta, pero real. Y aceptar no es justificar. Es dejar de luchar contra lo que ya ocurrió. Este bloque abre la última etapa de la historia, la de la reconstrucción interior. No hay grandes gestos ni finales espectaculares. Hay preguntas, silencios y una vida que debe aprender a seguir adelante con todo lo que se ha aprendido de la forma más dura posible. Si llegaste hasta aquí, quédate.
Lo que sigue profundiza en cómo este pasado transforma las decisiones futuras y en la huella que deja cuidar incluso cuando el amor nunca fue correspondido. Con el paso de las semanas, empecé a comprender que el perdón no era el punto final de la historia, sino una consecuencia posible, nunca una obligación. Durante mucho tiempo había creído que perdonar significaba justificar, suavizar, restarle importancia a lo vivido. Pero ahora entendía algo distinto: perdonar, si llegaba, tenía que ver conmigo, no con ella. Con la forma en que yo quería cargar el pasado sin permitir que me definiera por completo. Había días en los que me sorprendía recordándola sin rencor. Otros, en cambio, bastaba una escena mínima, una frase escuchada al azar, una actitud parecida a la suya, para que todo regresara con fuerza. Aprendí a no juzgarme por esos vaivenes. A aceptar que la sanación no es lineal. Que convivir con una historia dolorosa no implica superarla de una vez, sino aprender a vivir con ella sin que te gobierne. Esa comprensión fue uno de los aprendizajes más profundos que me dejó todo lo vivido. Mi identidad también estaba cambiando. Durante años me había definido por resistir, por adaptarme, por sostener. Había construido una versión de mí misma que sobrevivía, pero no siempre vivía. Ahora, sin esa carga constante, debía preguntarme quién era sin el papel de cuidadora silenciosa. Esa pregunta no tuvo una respuesta inmediata. Al principio solo hubo incomodidad. Un vacío que no se llenaba rápido. Pero poco a poco empecé a escuchar deseos que había silenciado durante demasiado tiempo. Mi marido y yo atravesamos conversaciones largas y necesarias. No siempre fáciles. Hablamos de lo que no se vio, de lo que no se dijo, de lo que se dejó pasar por miedo al conflicto. No hubo reproches explosivos, pero sí una honestidad cruda que nos obligó a mirarnos sin máscaras. Esa etapa no nos unió de forma romántica ni idealizada. Nos unió desde la verdad. Y a veces esa unión es más frágil, pero también más real. Comprendí que cuidar a quien me había odiado no me convirtió en alguien mejor que ella. Me convirtió en alguien distinta. Más consciente de mis límites. Más clara en mis decisiones. Más atenta a las señales de desprecio disfrazadas de autoridad o preocupación. Ya no estaba dispuesta a ocupar espacios donde mi dignidad tuviera que negociarse. Ese fue uno de los regalos más duros y, al mismo tiempo, más valiosos que me dejó esta historia. El perdón, cuando aparecía, lo hacía en forma de descanso. No de olvido. No de reconciliación ideal. Era simplemente la posibilidad de respirar sin que el recuerdo doliera igual. De mirar atrás sin sentir que me perdía en lo vivido. Y cuando no aparecía, tampoco me castigaba. Entendí que hay heridas que no necesitan cerrarse por completo para dejar de sangrar. Este bloque marca un avance silencioso pero decisivo, el momento en que el pasado deja de ser un peso constante y empieza a convertirse en una referencia. Algo que explica, pero no gobierna. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. El siguiente bloque lleva esta reconstrucción a su tramo final, donde la historia encuentra su sentido más amplio y se transforma en una lección que no se enseña con palabras, sino con coherencia de vida. Con el tiempo empecé a entender que algunas historias no se cierran con un final claro, sino con una transformación interna que casi nadie ve desde fuera. No hubo un momento específico en el que pudiera decir, ya pasó. Lo que hubo fue una sucesión de pequeños instantes en los que el pasado dejó de dictar mis reacciones. Un comentario que ya no me hería igual. Un recuerdo que ya no me paralizaba. Un silencio que ya no me resultaba amenazante. Y en esa suma de detalles, algo esencial empezó a acomodarse. Me di cuenta de que durante años había vivido intentando no provocar, no molestar, no desatar conflictos. Había aprendido a leer el ambiente antes de hablar, a anticipar reacciones ajenas antes de expresar las propias. Esa forma de existir, que en su momento fue una estrategia de supervivencia, ya no tenía sentido. Había atravesado una experiencia límite. Había sostenido a quien me había negado humanidad durante tanto tiempo. Y esa vivencia me dio una certeza que nunca antes había tenido: no debía demostrar mi valor a nadie. El recuerdo de mi suegra dejó de ser una presencia constante para convertirse en una referencia distante. Ya no la pensaba desde el rencor ni desde la idealización. La pensaba como lo que fue, una persona marcada por sus propios miedos, incapaz de amar sin controlar, que terminó enfrentándose a su fragilidad de la forma más dura.
Esa comprensión no me hacía sentir superior. Me hacía sentir libre. Libre de seguir cargando con una historia que no había elegido, pero que sí había decidido atravesar con dignidad. Hubo personas que al enterarse de todo lo que había hecho, me dijeron que era fuerte, que era admirable, que no cualquiera habría actuado así. Esas palabras, aunque bien intencionadas, nunca me terminaron de encajar. Porque no actué desde la fortaleza, sino desde una decisión íntima de no convertirme en aquello que me había hecho daño. No cuidé para ser vista como buena. Cuidé porque necesitaba mirarme al espejo sin vergüenza cuando todo terminara. Esa fue quizás la lección más profunda, entender que la dignidad no depende de cómo nos tratan, sino de cómo elegimos responder cuando el poder cambia de manos. Durante años fui la parte débil de la relación. Invisible, juzgada, minimizada. Y cuando la vida me colocó en el lugar opuesto, no me transformé en verdugo. No por bondad ideal, sino por coherencia conmigo misma. Esa coherencia fue lo único que me sostuvo cuando el cansancio y el dolor parecían no tener fin. Mi relación con mi marido también encontró un nuevo equilibrio. No perfecto, no ideal, pero más consciente. Habíamos atravesado algo que nos obligó a crecer, aunque no de la forma que hubiéramos elegido. Aprendimos a nombrar los límites, a escuchar antes de normalizar, a no confundir amor con silencio. Esas conversaciones no borraron el pasado, pero nos dieron herramientas para no repetirlo. Este bloque consolida el sentido de toda la historia, no como una narrativa de sacrificio, sino como un recorrido hacia la claridad. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer que incluso en las experiencias más injustas se puede elegir no perderse a uno mismo. Si llegaste hasta aquí, quédate. El último bloque ofrece el cierre definitivo, no con respuestas absolutas, sino con una reflexión final que acompaña al espectador más allá del final del vídeo. Hubo un momento en que entendí que esta historia ya no me pertenecía solo a mí. No porque otros tuvieran derecho a juzgarla, sino porque había dejado una huella más amplia, invisible, en la forma en que yo miraba el mundo. Empecé a notar cómo reaccionaba ante pequeñas injusticias cotidianas, cómo mi cuerpo se tensaba cuando percibía el mismo desprecio silencioso que había marcado tantos años de mi vida. Ya no me quedaba callada. No levantaba la voz, pero tampoco bajaba la cabeza. Había aprendido que el respeto no se pide, se sostiene. Pensé muchas veces en cómo habría sido todo si las cosas hubieran sido distintas desde el inicio. Si ella hubiera elegido la curiosidad en lugar del juicio. Si alguien hubiera puesto límites cuando aún había tiempo. Pero esas preguntas dejaron de perseguirme. No porque encontrara respuestas, sino porque comprendí que vivir en el que habría pasado sí, era otra forma de quedar atrapada. La historia ya estaba escrita. Mi tarea ahora era decidir qué hacer con lo aprendido. Comprendí también que el cuidado extremo que viví no fue un acto aislado, sino el punto culminante de una larga cadena de silencios, miedos y omisiones. No se trató solo de cambiar faldas o sostener un cuerpo frágil. Se trató de enfrentar, día tras día, la tentación de devolver el daño recibido. Y resistir esa tentación fue agotador, pero profundamente revelador. Porque me mostró quién era cuando nadie me obligaba a ser mejor, cuando el poder ya no estaba del otro lado. Hubo personas que nunca entendieron mi decisión. Algunas pensaron que fui débil. Otras, que exageré lo vivido. Aprendí a aceptar ambas miradas sin dejar que me definieran. Nadie ve la historia completa desde fuera. Nadie siente el peso exacto de una humillación sostenida durante años ni la complejidad de cuidar a quien te hirió profundamente. Solo quien atraviesa algo así sabe que no existen respuestas simples ni gestos perfectos. Con el tiempo el recuerdo dejó de doler de la misma manera. No desapareció, pero se volvió menos punzante. Ya no despertaba rabia inmediata, sino una tristeza tranquila, contenida. Una tristeza que no pedía venganza ni reconocimiento, solo espacio para existir. Y darle ese espacio fue parte del cierre. Porque negar el dolor no lo elimina. Aceptarlo lo transforma. Este tramo final de la historia no busca absoluciones ni culpables claros. Busca algo más difícil, comprensión. Comprender que las personas pueden causar daño profundo sin considerarse malas. Comprender que el poder cambia, pero las heridas permanecen si no se miran de frente. Comprender que la dignidad no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en decisiones silenciosas que nadie aplaude.
Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna forma. Tal vez te recordó una relación difícil, un cuidado impuesto, una injusticia callada. No todas las historias terminan con reconciliación ni con justicia visible. Algunas terminan con claridad. Y esa claridad, aunque no borra el pasado, permite caminar sin cargarlo como una condena. Al final, no quedó una enseñanza simple ni una moraleja cómoda. Quedó algo más real. Quedó la certeza de que hay heridas que no se curan con justicia, sino con coherencia. Durante años creí que mi dignidad dependía de ser aceptada, de no provocar rechazo, de soportar en silencio. Hoy sé que estaba equivocada. La dignidad no nace de cómo nos tratan, sino de lo que hacemos cuando el trato es injusto y aún así debemos decidir quién queremos ser. Cuidar a alguien que me odiaba no borró el pasado. No transformó mágicamente el daño en algo bueno. Pero sí me transformó a mí. Me obligó a mirar de frente mis límites, mi dolor y mi capacidad de no repetir aquello que me había destruido por dentro. No fue un acto de bondad idealizada. Fue una elección difícil, tomada día tras día, cuando nadie estaba mirando y cuando habría sido más fácil endurecerse. Durante mucho tiempo pensé que la historia terminaría con una disculpa clara o con un perdón explícito. No fue así. Terminó con algo más silencioso, con la paz de saber que no traicioné mis valores incluso cuando tuve razones de sobra para hacerlo. Y esa paz, aunque no elimina el recuerdo, lo vuelve habitable. Me permite recordar sin rabia, sin culpa, sin necesidad de justificarme ante nadie. Hoy cuando miro atrás no veo solo el desprecio ni la humillación. Veo una historia compleja, dolorosa, profundamente humana. Veo a una mujer que eligió el control por miedo y terminó enfrentándose a su fragilidad. Y me veo a mí misma eligiendo no convertirme en aquello que tanto me hirió. No porque fuera más fuerte, sino porque entendí que el verdadero poder no está en humillar cuando se puede, sino en sostener la dignidad cuando nadie lo exige. Si esta historia te tocó, si te recordó una relación difícil, un cuidado impuesto o una injusticia silenciosa, quiero decirte algo, no estás solo. Hay experiencias que no se explican fácil, que no se resuelven con frases rápidas. Pero atravesarlas con honestidad puede cambiarte para siempre. No para volverte invulnerable, sino para volverte más claro sobre lo que no estás dispuesto a tolerar nunca más. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo. Eso ayuda a que relatos como este sigan llegando a personas que necesitan poner en palabras lo que han vivido en silencio. A veces, escuchar una historia ajena es el primer paso para comprender la propia.